Estimados amigos, bienvenidos a las jornadas de Psicología y Pensamiento Cristiano dedicadas este año al tema de la prudencia y de la confianza, que es un elemento fundamental de la esperanza. Estas jornadas las organizamos hace muchos años con la doctora Selmira Seligman. Hemos comenzado en la Universidad Católica Argentina, en nuestras cátedras de teología, en la carrera de psicología, y esta actividad se fue extendiendo, especialmente también a través de estas jornadas, y ha tenido repercusiones en muchos países y en muchos ámbitos de psicólogos que intentan una, una actividad que por sí misma es muy elevada y que puede hacerse solamente de manera perfecta, integral, y también llegando a la particularidad de cada sujeto solamente con la ayuda de la gracia. Justamente el libro que publicamos hace muchos años, en 1996, La psicología ante la gracia, se refería justamente a esta problemática. Este año las jornadas las hacemos en el contexto del nuevo Instituto Internacional de Santo Tomás de Aquino y de San Juan de la Cruz, que está dedicado a la investigación en el campo teológico, espiritual, psicológico y filosófico. Esta actividad es importante para realizar una adecuada conexión con la realidad contemporánea, pero a partir de la verdad, de los principios de la verdadera filosofía, de la verdadera teología, de la verdadera espiritualidad. El tema que hoy trataremos se refiere a aquello que inspira nuestras jornadas de este año, nuestro Congreso Internacional presente, es el de la prudencia y la confianza, que tiene un nexo de unión muy claro en el concepto de certeza. Esperanza es una confianza cierta en el auxilio divino. Prudencia es un medio para lograr la certeza adecuada en la conducta humana. La problemática psicológica de nuestros días se concentra entre estos dos polos, buscando justamente la certeza adecuada para guiar la vida humana en su aspecto práctico, pero a su vez en su aspecto más profundo. La búsqueda de la certeza es natural al hombre y tiene su raíz en lo más elevado de él, que es la inteligencia. La inteligencia busca por naturaleza certeza, busca seguridad en el conocimiento, y esa seguridad está dada cuando se alcanza la unidad. Por eso mismo, Aristóteles había enseñado que la metafísica, es decir, la ciencia humana más alta, la sabiduría, que a su vez es también el fin de la vida humana, esa metafísica, sabiduría, consiste en el conocimiento de lo uno. El conocimiento de lo uno produce unidad, produce unificación. Eh, la unidad, la unificación son fundamentales en la constitución del ser humano. No puede haber perfección sin unidad, y todos buscamos la perfección como cualquier ente del universo. Todas las cosas buscan el bien, todas las cosas buscan, por tanto, la perfección. Sabemos que la unidad, el bien, la perfección se realizan de modo excelente, eminente, en la causa, en Dios,
que es la perfección de todas las perfecciones, no solamente como el ser participado, sino como la causa del ser participado. La inteligencia vive en el ámbito metafísico y por eso el mismo Papa Pío XII, cuando en su magisterio se refirió en un discurso muy importante a la psicología, señaló la necesidad de mantener eh, adecuadamente presente la dimensión metafísica del ser humano para la constitución de una adecuada psicología. Por supuesto, como cristianos tenemos fe, tenemos un conocimiento que supera el orden natural, que supera la razón natural, y que está fundado sobre la comunicación de la ciencia que Dios tiene acerca de sí mismo, que es absoluta, es total, es inmutable, más aún es la misma esencia de Dios, no la esencia de Dios como nosotros la conocemos a partir de las criaturas, sino la esencia de Dios como existe en sí mismo, como Trinidad, como Él se ha revelado en cuanto familia de personas que se conocen totalmente a sí mismas y que tienen el mismo ser, la misma unidad, la misma perfección y la misma felicidad. Vamos a introducirnos en nuestro tema con la ayuda de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás tiene textos muy importantes sobre la prudencia y, por supuesto, sobre la esperanza. Por último, nos referiremos a algunos autores modernos fundamentales en la concepción psicológica contemporánea, especialmente a Kant y a Hegel, que a su modo han fundado una psicología, cada uno de ellos a su manera, y han tenido influjos muy importantes en la constitución de lo que hoy denominamos psicología. Comencemos entonces por Santo Tomás. Estamos en la cuestión 47 de la segunda secunde de la suma. Vamos a poner algunos textos para ilustrar este tema referidos a la prudencia. La prudencia que, como hemos indicado al principio, tiene un elemento fundamental en la búsqueda de la certeza y el alejamiento de la incertidumbre, que es propia de las cosas humanas. La incertidumbre es propia de las cosas humanas. Veamos entonces nuestro primer texto. Aquí tenemos el original en latín. Hay una referencia a San Agustín en la cuestión 47, en el primer artículo de la segunda secunde. La prudencia es conocimiento de las cosas que se deben apetecer y de las cosas que se deben huir. San Agustín es fundamental en la constitución de la teología de Santo Tomás de Aquino, pero no solo en la teología, también lo es en la filosofía. El aporte de San Agustín es muy importante por lo que se refiere a los aspectos afectivos y volitivos, como se ve aquí inmediatamente. Con la ayuda de San Agustín, Santo Tomás capta la profunda relación que hay entre la tendencia humana y el conocimiento, en este caso el conocimiento práctico que es propio de la prudencia. Por eso esta virtud es, por un lado, cognicio, conocimiento, y por otro lado se refiere a cosas, que quiere decir acciones humanas, que se deben buscar, desear, apetecer, de modo
espiritual, pero también de modo sensitivo o afectivo, y de acciones que se deben huir, porque justamente son malas, porque la razón las reconoce como desordenados. En la respuesta hay una referencia a otro gran padre de la Iglesia, Isidoro de Sevilla, en el libro de las etimologías, que nos introduce de lleno en nuestra consideración. Prudente es aquel que se dice que ve desde lejos, pues es perspicaz y ve los casos de las cosas o de las acciones inciertas. Es decir, sabe discernir en aquello que es cambiante, que es contingente, que no da seguridad, que más bien es fuente de inseguridad y por tanto de temor, aquello que es necesario operar. ¿Operar para qué? Para llegar al fin. Como dice el Aquinate en estas cuestiones, la prudencia no se refiere directamente al fin, no tiene por objeto el fin de los actos humanos, sino que se refiere a los medios, o mejor, a las acciones que conducen a ese fin. En primer lugar, en este artículo, Santo Tomás señala que la prudencia corresponde a una facultad cognoscitiva. En efecto, se utiliza la metáfora de la visión. La visión, que es principalmente intelectual, pero que está participada también en los sentidos externos y sobre todo internos, como veremos después. La prudencia corresponde directamente a la potencia cognoscitiva, pero no a la potencia sensitiva, porque por ella se conocen solamente las cosas que están inmediatamente presentes y se ofrecen a los sentidos. Conocer, en cambio, las cosas futuras a partir de las presentes o de las pasadas, lo cual corresponde a la prudencia, es propio de la razón, porque esta operación se realiza por medio de una cierta colación o discurso, por lo cual queda como conclusión que la prudencia propiamente está en la razón. Aquí tenemos un elemento muy importante para considerar la constitución intrínseca de la prudencia, es la referencia al razonamiento. El razonamiento indica un movimiento que es propio de la complejidad de las cosas humanas y más en general de la complejidad de las cosas materiales. La prudencia es un modo típico de conocimiento humano. No corresponde propiamente a los ángeles, no corresponde propiamente a Dios, aunque se puede atribuir a Dios en un sentido eminente. La prudencia en sentido propio corresponde a los hombres que tienen una capacidad de conocimiento compleja. Esa capacidad es compleja, es articulada, es dividida entre varias facultades justamente por la inferioridad de la capacidad intelectual humana que deriva de la unión del alma con el cuerpo y por tanto de la necesidad de la inteligencia que por sí misma capta lo universal, lo inmaterial, de unirse con los sentidos para alcanzar su propio objeto. Veamos todavía en la respuesta a la primera objeción una referencia a la conexión entre voluntad e inteligencia, que para Santo Tomás es muy importante. Hay una circulación entre la inteligencia y la voluntad, como ya había señalado Aristóteles, hay un influjo mutuo
y esto se ve también en la prudencia. En la práctica esto significa que para razonar bien y guiar la propia conducta y la conducta de los demás, lo cual es propio de la prudencia, es necesario que la voluntad esté bien dispuesta. La voluntad está bien dispuesta cuando en todos sus actos busca el fin. La búsqueda del fin por parte de la voluntad es un acto natural, es decir, no es selectivo. Los otros actos son electivos. La voluntad debe determinar los actos que realizará a partir del conocimiento de la inteligencia en unión con los sentidos, ayudada o dispuesta mejor por la virtud de la prudencia. La voluntad mueve todas las potencias a sus actos. El primer acto de la potencia apetitiva es el amor, como se dijo. Así pues, la prudencia se dice hacer amor no esencialmente, sino en cuanto el amor mueve el acto de la prudencia. Por eso agrega Agustín que la prudencia es amor que discierne bien aquellas con las cuales, aquellas cosas con las cuales es ayudada a tender hacia Dios, distinguiéndolas de aquellas cosas que pueden impedir el tender hacia Dios. Se dice que el amor discierne en cuanto mueve a la razón a discernir. Aquí tenemos de una manera muy clara el papel de la relación del amor con la inteligencia. El amor es causa de la inteligencia y no solamente la inteligencia causa del amor. El amor es causa de la inteligencia en cuanto la voluntad puede tender a realidades imperfectamente conocidas para alcanzarlas con una plenitud que todavía no es conocida y que por tanto excede la capacidad de la inteligencia. Excede la capacidad de la inteligencia, especialmente la realidad divina. Por eso, cuando se tiende hacia el fin, la voluntad es más importante que la inteligencia, dice Santo Tomás en la en la primera parte de la Suma, cuando estudia la relación entre la inteligencia y la voluntad. Melior est amor Dei quam cognicio. Es mejor el amor de Dios que su conocimiento. Por supuesto, no se trata de la comparación en absoluto de las dos potencias, porque en ese caso es mejor o superior o más perfecta la inteligencia, sino que se trata de la comparación entre ambas potencias en el estado imperfecto de esta vida. Y por otra parte, la comparación en sentido absoluto, a su vez, está marcada por la limitación de la realidad creada. En efecto, cuando se trata de Dios mismo, estamos a un nivel superior. Y por eso la revelación nos indica que en Dios hay dos operaciones que son perfectamente iguales, que son la operación intelectiva y la operación volitiva. Más aún, según la operación intelectiva surge una persona divina, el verbo, según la operación volitiva surge otra persona divina, el Espíritu Santo, que son iguales entre sí. Entonces, hay un amor que discierne, que es casi como decir que hay un amor que conoce o un amor que hace conocer. Pero hace conocer no por una simple intuición, sino por una distinción y también un razonamiento. Esto es propio de la prudencia. En la persona bien dispuesta hay como una configuración mental
una configuración del conocimiento que corresponde al amor fundamental de esa persona. Si el amor de esa persona está unificado respecto del fin, del alcance del fin sobrenatural y del fin natural del hombre, eh, el razonamiento y la distinción serán adecuadas. Si en cambio la persona no está bien dispuesta respecto del fin, hay una consecuencia inmediata en el razonamiento, el discernimiento de las acciones humanas propias y ajenas. Hay, por tanto, un desorden fundamental en la vida psíquica, porque la prudencia es, en el orden práctico, el centro de la vida psíquica. Las dimensiones afectivas, que por supuesto son fundamentales, y la misma operación de la voluntad no pueden ser adecuadas si no existe la virtud de la prudencia, si no está bien dispuesta. A su vez, como hemos visto, la virtud de la prudencia depende del amor, es decir, de la tendencia adecuada hacia el fin, de la unión con el fin, aunque sea todavía imperfecta. Otro texto de la respuesta a la tercera objeción: hay que decir que la alabanza de la prudencia no consiste en la sola consideración, sino en la aplicación a la obra, que es el fin de la razón práctica. Aplicación a la obra significa aplicación a la operación. Obra aquí no es un artefacto externo, no es una construcción, una transformación exterior, sino que es la operación humana que a su vez es adecuada o no es adecuada al fin de la vida. Y por eso, si en esto sucede un defecto, esto es máximamente contrario a la prudencia, porque así como el fin es lo mejor en cada cosa, así el defecto de lo que se refiere al fin es pésimo, es lo peor. Por eso el filósofo agrega que la prudencia no es solo con la razón, como el arte, sino que tiene también una aplicación a la obra o a la operación que se hace por la voluntad. Por eso la prudencia está en el centro de la constitución humana práctica psicológica, o psíquica, mejor, estudiada por la psicología. Es decir, la vida humana en su aspecto práctico no puede desarrollarse adecuadamente si la prudencia es deficiente. Y la prudencia es deficiente cuando no se ordena adecuadamente a los objetos que son las operaciones humanas. Es decir, cuando no conoce los objetos o cuando los conoce deficientemente, que quiere decir, por ejemplo, cuando los conoce teóricamente pero no prácticamente, cuando separa la dimensión teórica de la práctica, o directamente cuando elimina la dimensión teórica y reformula la práctica sin la teoría, lo cual es lo que se verifica especialmente en la modernidad a partir de las líneas filosóficas que después describiremos, lo cual tiene una consecuencia inmediata en la constitución teórica de la psicología contemporánea. Veamos ahora otro artículo muy importante para entender en qué consiste la prudencia. El artículo tercero nos indica, siguiendo a Aristóteles, en el sexto libro de la Ética, que la prudencia no se refiere a lo universal solamente, sino que es necesario que conozca lo singular. Aquí hay que señalar la sabiduría de Aristóteles. La verdadera prudencia no elimina la teoría, como sucede, por ejemplo, en la ética de Kant.
La verdadera prudencia incluye el conocimiento teórico y, por tanto, la base metafísica del conocimiento teórico, que es el conocimiento ético teórico, es decir, el conocimiento de la naturaleza de las operaciones humanas y el conocimiento de la bondad o de la maldad de las operaciones humanas. Pero la prudencia no se limita a esto. Para que sea de verdad virtud humana es necesario que sea práctica y que por tanto alcance los singulares. Es decir, que la inteligencia universal se extienda hacia lo particular, lo cual sucede de un modo en el conocimiento especulativo y sucede de otro modo en el conocimiento práctico, que es lo que estamos analizando aquí. Hay que decir que, como se ha expresado arriba, a la prudencia pertenece no solamente la consideración de la razón, sino también la aplicación a la obra, applicatio ad opus, la aplicación a la obra, lo cual es el fin de la razón práctica. Por supuesto, la razón especulativa y la razón práctica son la misma potencia en el hombre, pero aplicadas a objetos diferentes. La razón especulativa conoce las esencias de modo universal, la razón práctica conoce las operaciones humanas y las conoce de modo singular, no solamente de modo universal. Nadie puede convenientemente aplicar una cosa a la otra si no conoce las dos. Es decir, aquello que hay que aplicar y aquello a lo cual hay que aplicarlo. Porque aplicar es unir, es componer, es hacer una tercera realidad en cierta manera a partir de dos precedentes. Las operaciones están en lo singular y por eso es necesario que el prudente conozca los principios universales de la razón y también conozca los singulares, respecto de los cuales son las operaciones. ¿Qué quiere decir aquí los singulares? Quiere decir las operaciones o movimientos de la parte sensitiva del mismo hombre, en el orden cognoscitivo y en el orden afectivo, y quiere decir también los objetos externos o las personas hacia las cuales se dirigen estos conocimientos y estos movimientos pasionales o afectivos. Y también las operaciones de la voluntad, que pueden ser singulares. Entonces, es necesario que la prudencia al mismo tiempo contenga el conocimiento de los principios universales del obrar humano, con su correspondiente fundamento metafísico, y por otro lado alcance lo singular. Por eso, para la prudencia son necesarios muchos elementos de las facultades sensitivas, como explica Santo Tomás en estas mismas cuestiones referidas a la prudencia. La razón, en primer lugar y principalmente, se refiere a la universal, pero puede aplicar las razones universales a las cosas particulares. Por eso, también, las conclusiones de los silogismos no son solo universales, sino también particulares. Porque el intelecto, por una cierta reflexión, se extiende hacia la materia, como dice Aristóteles en el tercer libro de Ánima. Esta es la famosa conversión fantasmata, que no es solamente una vuelta después de haber entendido, sino que es el hecho mismo de que para entender el intelecto necesita extenderse por medio de los sentidos, con la unión de los sentidos hacia las realidades singulares. Por eso, en la primera parte de la Suma, Santo Tomás enseña que los sentidos son la mano del intelecto, son como
el instrumento que permite al intelecto humano alcanzar la realidad particular que directamente no puede conocer. La conoce, pero en unión con los sentidos, extendiéndose a través de los sentidos, que participan de la realidad del intelecto. Esto en el orden directamente especulativo y también en el orden práctico, como se verá más adelante, porque la prudencia se refiere especialmente al orden práctico, pero aquí también hay una extensión de la inteligencia hacia lo sensible por medio de las facultades sensitivas, especialmente los sentidos internos, y entre los sentidos internos, sobre todo la denominada cogitativa, que es la que permite el experimento necesario para ser prudente. Es decir, la captación de una cierta unidad, incluso sensible, entre los conocimientos pasados, sensitivos, los presentes, para imaginar un conocimiento futuro. Todo lo cual es necesario para que el acto de la prudencia sea íntegro, porque la prudencia se refiere muy especialmente al futuro, aunque se aplica también en el presente y tiene una base en el conocimiento pasado, incluso ya informado por la prudencia. Sin embargo, especialmente es previdente, o sea, prevé lo que sucederá para ordenarlo adecuadamente. Para esto es necesario que haya una elaboración muy compleja por parte de los sentidos al servicio de la inteligencia y a su vez guiados por la inteligencia. Y retornamos al aspecto más importante de nuestro tema, que es el de la certeza, que se aplica especialmente al orden de la psicología. Hay que decir que porque la infinitud de las realidades singulares no se puede comprender por la razón humana, por esto son inciertas nuestras providencias, como se dice en el capítulo 9 del libro de la sabiduría. Sin embargo, por la experiencia, los singulares infinitos se reducen a algunas cosas finitas que suceden en la mayor parte de los casos, cuyo conocimiento es suficiente para la prudencia humana. Es decir, para actuar adecuadamente como hombres no es necesario ni tampoco es pertinente buscar la certeza absoluta. La certeza absoluta corresponde a otro tipo de conocimiento, el conocimiento metafísico, y la base última de la certeza absoluta es el conocimiento divino. Solamente Dios conoce las cosas en modo absoluto. El hombre no puede pretender este tipo de certeza, como en cambio sucede en la filosofía moderna, que busca una certeza absoluta e idéntica en todos los conocimientos. Especialmente en Kant, como veremos, hay una búsqueda de la certeza absoluta. La ciencia es ciencia solamente cuando tiene certeza absoluta. Y por eso tiene que transformar primero la moral misma para adecuarla a esta búsqueda de la certeza absoluta y después tiene que transformar la misma metafísica para que se adecue a la nueva concepción de la moral. Cambio en el realismo de Aristóteles, de Santo Tomás y de los padres de la Iglesia, hay una consideración adecuada de la singularidad de las operaciones humanas que son inciertas, que no son seguras. La prudencia permite el conocimiento adecuado
a este tipo de realidades singulares, cambiantes, contingentes, que son propias de la vida humana. El hombre debe dirigir sus acciones en la realidad que tiene inmediatamente presente para acceder a otro tipo de realidad, que es la realidad inmutable, la realidad divina. Y no puede acceder a este tipo de realidad si no considera adecuadamente la naturaleza de sus operaciones, lo cual es función especialmente de la prudencia. Aquí tenemos otro texto muy importante donde Santo Tomás se refiere directamente a la cogitativa y su función para la prudencia. La cogitativa es una capacidad sensitiva, un sentido interno que permite al hombre conocer aquello que es útil o que es inútil, que es favorable, que es desfavorable para sus operaciones sensitivas. Esta facultad existe en los animales. En el hombre existe de una manera superior, es decir, existe al servicio del razonamiento y muy especialmente existe al servicio de la prudencia, como se ve aquí. Hay que decir que, como enseña el filósofo en el sexto libro de la Ética, la prudencia no consiste en el sentido exterior, por el cual conocemos las realidades sensibles propias, sino en el sentido interior que se perfecciona por la memoria y el experimento para juzgar prontamente acerca de las realidades particulares experimentadas, pero no en modo tal que la prudencia esté en el sentido interior como en el sujeto principal, sino que principalmente está en la razón. Y por una cierta aplicación llega a tal sentido. La prudencia es siempre un hábito, una virtud de la razón, una virtud intelectual, práctica, que sin embargo se extiende, se expande hacia los sentidos y muy especialmente hacia este sentido, la cogitativa, en unión con los otros sentidos interiores. Aquí, cuando habla del sentido interior, se refiere a la cogitativa, pero no solamente a la cogitativa, se refiere también a la memoria, muy especialmente a la memoria, como explica justamente en estas cuestiones. La memoria es muy importante para la prudencia. Se refiere también a la imaginación, como dijimos antes, para prever el futuro hay que imaginar de algún modo las acciones, y se refiere también al sentido común, que permite la conexión entre las percepciones de los sentidos y el propio estado subjetivo, lo cual es fundamental también para la prudencia y debe ser considerado en una adecuada visión psicológica. Normalmente las psicologías contemporáneas no llegan a este grado de sutileza por falta de conocimiento filosófico adecuado. Las filosofías modernas, que inspiran gran parte o casi todas las psicologías contemporáneas, en sus diferentes corrientes, son extremadamente simples respecto de la complejidad del conocimiento humano. Esa simplicidad, en este caso, es un defecto, porque explicar de una manera simple lo que es complejo significa no conocerlo. Veamos ahora otro aspecto muy importante de nuestra reflexión acerca de la confianza y su relación con la prudencia. Para tener confianza en la vida es necesario tener prudencia, porque solamente con la prudencia con la prudencia se tiene
la adecuada percepción de las realidades humanas como son. Sin la prudencia hay una búsqueda exagerada de la certeza, lo cual produce un profundo desequilibrio en la vida humana porque extraña al hombre de su propia naturaleza, y produce una especie de idealismo mental. Es decir, el hombre se aleja de su propia realidad, se aleja de sí mismo y se refugia en un mundo inventado, en un mundo idealizado. Por eso, para tener confianza, incluso para tener confianza natural, para tener confianza sensible, para tener una seguridad en la propia conducta, hace falta la prudencia. Ahora, no es suficiente la prudencia. No es suficiente la prudencia porque la prudencia, como dijimos al principio, no conoce el fin. Para tener seguridad hay que conocer el fin. Es decir, hay que conocer hacia dónde va la conducta humana. Este conocimiento del fin es doble, corresponde a dos ciencias. Por un lado, la metafísica, la filosofía primera, que es la que da el conocimiento adecuado del fin en el orden natural. Por otro lado, la teología. La teología nos da el conocimiento del fin en el orden sobrenatural, según la revelación divina. Ahora, ¿qué sucede con el conocimiento natural y con la metafísica? Que es inaccesible en general a la mayoría de los hombres. Si bien todos los hombres tienen una capacidad metafísica, hay múltiples impedimentos, especialmente derivados del pecado original y también de la propia historia personal, que hacen que no sea accesible ese fin natural. Fin natural que por otro lado es imperfecto, y en general limitado, como dice Aristóteles, a algunos momentos de la vida, cuando es posible. El fin sobrenatural, en cambio, es ofrecido por Dios a todos, y respecto a este fin sobrenatural hay una certeza absoluta que está fundada sobre la revelación divina, sobre Dios mismo, que no puede fallar, que es absolutamente veraz y es absolutamente bueno. Dios, además, es omnipotente, pues puede hacer todo. Si Dios revela que es posible alcanzar el fin que él indica, que es su propia vida, que es la plenitud de la vida humana, perfeccionada por la vida divina, entonces el hombre puede tener seguridad de que esto es posible. Y puede tener seguridad también acerca de cuál es el camino para llegar ahí. Esta seguridad es un elemento fundamental de la virtud de la esperanza. Esta seguridad es lo que denominamos confianza. Confianza es una seguridad de alcanzar el fin con la ayuda de otro o con los propios medios, si se trata de una confianza natural. Ahora, en la realidad de la vida humana, la experiencia indica a todos los hombres que cualquier intento por buscar la felicidad por los propios medios, la felicidad que es lo que todos buscan, indicaba ya Aristóteles, termina mal. Es decir, es tan complejo el mundo, la constitución misma de las realidades materiales, pero sobre todo es tan compleja la vida humana y está tan signada por el mal, por el pecado, que tarde o temprano se tiene la experiencia de que es imposible llegar al fin de la felicidad, incluso a una felicidad natural, por los propios medios. No es posible ni con la ayuda de otro, ni por los propios medios. La ayuda de otro, que puede ser también la ayuda de un psicólogo.
Muchas veces se recurre a la psicología con esta esperanza más o menos inconsciente, es decir, con la esperanza de que con la ayuda del psicólogo se pueda alcanzar el fin de la propia felicidad. El problema es que muchas psicologías contemporáneas, comenzando por la de Freud, renuncian a la búsqueda de la felicidad y a la propuesta de una felicidad. Para Freud es imposible alcanzar una felicidad. Buscar la felicidad es simplemente una ilusión propia de la inmadurez psíquica. Y así, de una manera análoga, sucede en otras corrientes psicológicas que invitan a una especie de aceptación de sí mismo con los propios límites, pero esos propios límites incluyen una fuente profunda de infelicidad. La única respuesta que conocemos, evidentemente, es la revelación divina. La esperanza contiene una seguridad, una confianza de alcanzar la felicidad, pero por el auxilio divino. A su vez, la esperanza se funda sobre la fe. No puede haber esperanza sin fe, es decir, sin creer que Dios se ha revelado y que ha dicho la verdad, y que ha dicho la verdad acerca de la vida humana y acerca del fin del hombre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel al cual tú has enviado. Y son las palabras de nuestro Señor. La esperanza entonces se funda sobre la fe. Y la certeza, la seguridad, es un elemento fundamental de la esperanza. ¿Seguridad de qué? Seguridad del auxilio divino. Seguridad del auxilio divino para alcanzar el fin de la vida humana. Pero también seguridad del auxilio divino para tener los medios adecuados para alcanzar ese fin. Es por este motivo que no puede haber perfecta virtud de la prudencia si no hay esperanza. Por eso decimos que las virtudes son conexas y en el orden sobrenatural, en el orden de las virtudes que vienen con la gracia, solamente con la esperanza es posible tener adecuada prudencia, lo cual a su vez significa solamente con la fe posible la prudencia, solamente con la caridad que informa todas las virtudes es posible la prudencia perfecta, es decir, aquella que da la seguridad adecuada y necesaria para obrar de modo particular, de modo humano, en vista de alcanzar el fin. Solamente con esta prudencia, que está conectada con la esperanza, con la fe y con la caridad, es posible tener un sentimiento interior de seguridad adecuado y proporcionado para actuar en la complejidad de las circunstancias de la vida humana. A su vez, esta prudencia, así perfeccionada por la esperanza, necesita el don de consejo del Espíritu Santo, el don de consejo que permite resolver los casos más difíciles y aparentemente imposibles de resolver a la razón humana, incluso con la fe. Y también es necesaria la fortaleza y especialmente el don de fortaleza del Espíritu Santo, el don de fortaleza del Espíritu Santo que permite mantener la esperanza, la seguridad en situaciones extremadamente difíciles, que son muchas situaciones, son incalculables las situaciones difíciles por las cuales puede pasar una persona, justamente porque las realidades singulares son infinitas. No se pueden abarcar y reducir a ciertas reglas
a ciertos tipos de casos y tampoco se pueden reducir a ciertos tipos psicológicos las personas humanas. Nunca esos tipos psicológicos van a dar razón de la diversidad de los sujetos, que a su vez está conectada con la diversidad de las circunstancias, de las acciones pasadas y de los sucesos presentes. Volvamos entonces a los textos de Santo Tomás de Aquino, ahora referidos a la certeza y la esperanza. Estamos en la cuestión 18 de la segunda secunde. Aquí el problema es si la esperanza de los viadores, es decir, de los hombres en este mundo, tenga o no certeza. Hay distintas objeciones, especialmente que la certeza corresponde al intelecto. Entonces parecería que la esperanza que está en la voluntad no puede tener certeza. Pero veamos la posición de la teología católica, así como está recibida por Santo Tomás, a partir de San Agustín y de la elaboración del maestro de las sentencias en el siglo precedente al de Santo Tomás. La esperanza es una cierta espera de la futura beatitud, como dice el maestro en el tercer libro de las sentencias, lo cual puede tomarse en el sentido de lo que se expresa en la segunda carta a Timoteo: sé a quién he creído y estoy cierto de que es poderoso para conservar mi depósito. Aquí aparece en la traducción latina de las cartas de San Pablo la certeza. Estoy seguro, estoy cierto. Estoy cierto, ¿por qué? Porque primero creí. Y estoy cierto de qué? De que Dios me puede ayudar, porque es todopoderoso para conservar mi depósito. Mi depósito es mi fe, mi gracia, mi vida divina, ya recibida, hasta llegar a una plenitud que es la beatitud. Veamos la explicación del Aquinate. La certidumbre o certeza se encuentra en algo de dos maneras, esencialmente y participativamente. Esencialmente se encuentra en la facultad cognoscitiva, participativamente en todo aquello que es movido por la virtud cognoscitiva infaliblemente hacia su fin. Según este modo, se dice que la naturaleza, opera de manera cierta, como movida por el intelecto divino, con certeza, el cual mueve cada cosa hacia su fin. Y de esta manera también las virtudes morales se dice que son más ciertas que el arte en el operar, en cuanto por modo de naturaleza se mueven o son movidas por la razón hacia sus actos. Y así también la esperanza con certeza tiende hacia su fin, como participando la certeza de la fe, que está en la virtud cognoscitiva. Vamos a explicar brevemente cada parte de este rico y profundo texto de Santo Tomás de Aquino. La certeza entonces se da de dos maneras. De una manera plena, esto corresponde en absoluto a la realidad divina. Dios
se posee totalmente a sí mismo, se conoce, se ama, etcétera, es feliz totalmente por su propia realidad. En las criaturas esto no puede darse sino de manera participada. Ya en el orden natural, hemos visto que en el orden natural esta participación llega a ser muy imperfecta y falible en las personas humanas y en la naturaleza humana. Esencialmente, la certeza se encuentra en la virtud cognoscitiva. Ahora ya nos referimos a las criaturas. Esencialmente se encuentra en la virtud cognoscitiva. Participativamente en todo aquello que es movido infaliblemente por la virtud cognoscitiva hacia su fin. Esto quiere decir que hay otras facultades en el hombre que son movidas por la inteligencia, empezando por la voluntad y después los sentidos y las facultades apetitivas de la sensibilidad. Todo esto es ordenado, unificado por la inteligencia, en la cual está la certeza. ¿Y para qué es unificado por la inteligencia? Para alcanzar una nueva certeza, pero más grande. Porque todas las operaciones humanas finalmente se dirigen a la operación intelectiva, es decir, a la operación más perfecta en el orden natural. En el orden sobrenatural, la inteligencia iluminada por la fe guía las operaciones humanas para alcanzar, por un lado, un conocimiento más pleno de la misma fe, y por otro lado, para alcanzar un amor más perfecto de Dios, que a su vez termina en un conocimiento más perfecto de Dios, que es el desarrollo último de la fe, o sea, la visión beatífica. De esta manera se dice que la naturaleza opera con certeza como movida por el intelecto divino. Aquí se refiere a toda la naturaleza del mundo físico, por eso es posible probar la existencia de Dios a partir de la finalidad que se encuentra en la naturaleza física y en la naturaleza metafísica. Todo el movimiento del universo no es caótico, tiene un fin, hay distintos fines ordenados y de esta manera se llega a un primer fin que es el primer motor en el orden de la causa final, y ese es Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios da la certeza, o sea, la seguridad, la exactitud al movimiento de todas las cosas en el orden metafísico. De una manera semejante sucede en el orden moral. Las virtudes morales operan más ciertamente que el arte. El arte es la técnica, porque para obrar con arte hay que hacer muchas pruebas, ensayos de éxito, de error, etc. Hay que tener una experiencia porque el conocimiento de la naturaleza y de los artefactos no es inmediato. Pero el conocimiento de las operaciones humanas morales, es decir, las de aquellas operaciones que conducen al fin, que es el conocimiento natural y sobrenatural de Dios, esas operaciones se conocen por naturaleza. Efectivamente, hay una ley natural que es conocida por la inteligencia y después cuando está la fe hay una ley sobrenatural y una ley revelada que es cierta. Una tiene la certeza de la naturaleza, la otra tiene la certeza de la gracia que se apoya sobre la fe. Las virtudes morales son más ciertas que el acto, que el arte, son movidas por la razón a sus actos, son movidas por la prudencia, justamente, de la cual hemos hablado. Ahora, la esperanza también tiene una certeza
que deriva de la inteligencia, en este caso de la inteligencia iluminada por la fe. La esperanza que está en la voluntad tiene seguridad en el movimiento hacia el fin. Y esta seguridad es participada de la fe, es decir, es participada de la perfección sobrenatural de la inteligencia cuando recibe el hábito de la fe. Entonces, la certeza de la esperanza finalmente depende también de la inteligencia, pero en este caso iluminada por la fe. La esperanza contiene una certeza que se participa incluso en la sensibilidad, en el apetito irascible, en el apetito concupiscible, pero esta certeza no confía solamente ni principalmente en la gracia ya tenida, porque esa gracia se puede perder, sino que confía en la divina omnipotencia y misericordia, por la cual el que no tiene la gracia la puede conseguir para llegar a la vida eterna. Por eso los pecadores también pueden tener esperanza y pueden tener esta seguridad, esta certeza. Lo cual evidentemente es capital en psicología, porque muchas veces las perturbaciones psicológicas derivan en gran medida de los actos morales desordenados. De la omnipotencia de Dios y su misericordia está cierto cualquiera que tiene fe. Por eso es tan importante la Sagrada Escritura, la fe. Prácticamente en la adquisición de la fe se centra toda la salvación humana. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Y sin la fe es imposible obrar bien, porque no se puede tener esperanza. Si no se puede tener esperanza, la prudencia humana no es suficiente para dirigir las acciones humanas y tanto menos para llegar al fin, que es lo único que da la felicidad, lo que finalmente se busca. Para tener verdadera confianza en las operaciones humanas, para tener verdadera confianza en la propia capacidad operativa, es necesario finalmente tener esperanza. Y para tener esperanza es necesario tener la fe, como ya dijimos. No es suficiente la prudencia. Incluso si se tratara de una forma auténtica de prudencia, cosa que no siempre se da en las concepciones psicológicas contemporáneas, que muchas veces no conocen la naturaleza de la prudencia, incluso si fuera así, no sería suficiente esto para alcanzar la verdadera confianza. La verdadera confianza, que siempre confianza en Dios y derivadamente confianza en las fuerzas que el sujeto recibe de Dios, que a su vez perfecciona la de su naturaleza para alcanzar su fin, que no es otra cosa que la felicidad. Si no hay seguridad de alcanzar la felicidad, la vida humana, la vida psíquica, estará siempre desordenada. Ahora, algunos tienen esperanza y no llegan al fin, no llegan a la beatitud, no llegan a la vida eterna, pero esto no depende de Dios, no es que Dios no tenga omnipotencia o misericordia, sino que depende de los propios sujetos, de la deficiencia de los propios sujetos que ponen el obstáculo del pecado. La divina omnipotencia y misericordia son aquello en lo cual confía el que tiene esperanza. Y por tanto, el que tiene finalmente una actitud sana en el orden humano, el que tiene una actitud adecuada para permanecer estable en la búsqueda de la felicidad, que es lo único que puede ordenar adecuadamente la vida humana. Santo Tomás explica esto también de una manera muy humana,
y muy psicológica, entendiendo por psicología la descripción de los estados anímicos, el temor de la pena disminuye cuando crece la esperanza. Pero cuando crece ella, el temor filial, por el cual cuanto alguien está más ciertamente espera la consecución de algún bien por el auxilio de otro, tanto más se avergüenza de ofenderlo y de separarse de él. Entonces, cuando crece la esperanza, crece la confianza, crece el temor filial, que es una adhesión cordial a Dios y a su auxilio. Y cuanto más crece este temor, tanto más el hombre se avergüenza de alejarse de él y de no confiar en su auxilio y de separarse de él, de ofenderlo. Por eso la vida humana, incluso en el orden afectivo, es unificada por la esperanza. Y de esta manera la esperanza permite la adecuada prudencia, porque finalmente sin esta confianza la prudencia no tiene fundamento, se convierte en una especie de sistema moral propio de autojustificación que produce un profundo desequilibrio en la persona, porque la persona de un modo o de otro percibe la falsedad de esta seguridad dada por su propia prudencia en el orden natural, dada por una prudencia reducida a conocimiento teórico y muchas veces deformada, como sucede en la filosofía moderna. Hagamos alguna referencia muy breve a los autores modernos que han influido mucho en la constitución de la psicología contemporánea. En primer lugar, Kant, en la crítica de la razón pura, se refiere a la certeza permanentemente, está casi obsesionado por la certeza, la verdadera ciencia es siempre cierta y es cierta al mismo modo, es decir, al modo matemático. Y la filosofía en general produce una esperanza fantástica. En la filosofía Kant encierra también la teología, el conocimiento sobrenatural. Es una esperanza que no tiene fundamento, es una ilusión, como iba a decir Freud después, en el porvenir de una ilusión, basándose justamente sobre la concepción kantiana. La filosofía es adecuada simplemente cuando es negativa, es decir, cuando dice qué es lo que no hay que conocer. ¿Qué es lo que no hay que conocer? Es decir, cuando en cierta manera reprime la tendencia a conocer, que para Kant es simplemente sensitiva, es un desorden de la sensibilidad. Esa tendencia a conocer está unida con la esperanza. Es coherente según la explicación dada a partir de los principios de Santo Tomás, que se elimine la esperanza si se transforma la certeza propia del hombre en una certeza que no es propia del hombre, en una certeza que pretende ser la certeza divina finalmente. El hombre quiere tener la misma seguridad que finalmente corresponde a los ángeles o corresponde a Dios, incluso cuando no reconoce la posibilidad de conocer los ángeles y Dios, como sucede en Kant. Esto es así por la derivación cartesiana de la filosofía kantiana. En Descartes está esa pretensión y en Kant la herencia de esa pretensión produce esta búsqueda de una certeza que es cada vez más limitada y que reduce totalmente la posibilidad de alcanzar la felicidad. Por eso Freud, que es discípulo de Kant, elimina totalmente de la psicología
la búsqueda de la felicidad, porque la reconoce como algo imposible, más aún como fuente de patología, como fuente de desorden. Y finalmente una breve referencia a Hegel en la fenomenología del espíritu, que es un gran tratado de psicología, además de ser una introducción a la ciencia como él la concibe, también hace la misma conexión entre certeza y esperanza. Se busca la certeza absoluta en el conocimiento de sí, pero en esa búsqueda de la certeza, la esperanza desaparece. La esperanza desaparece porque cuando el sujeto se conoce a sí mismo, descubre que es totalmente mutable, incierto y que no puede tener el conocimiento absoluto. Y por eso el único modo de tener certeza de sí mismo es renunciar a la esperanza. Y en esa certeza de sí mismo se incluye la incertidumbre. O sea, al mismo tiempo la certeza es certeza y lo contrario de la certeza, hasta que se da la total liberación de lo contingente, es decir, la total liberación de lo humano, se llega al saber absoluto, pero ahí sí, hay certeza total, la idea se conoce a sí misma, pero es pura idea, y el hombre ha desaparecido, y con el hombre ha desaparecido toda esperanza, y especialmente toda esperanza de felicidad, cosa que ya habíamos visto también en Kant. Con esto podemos terminar nuestras consideraciones acerca de la relación entre la prudencia y la confianza y de su aplicación al campo psicológico. Es un tema muy amplio, muy rico. He querido simplemente aportar algunas ideas que serán completadas excelentemente por los próximos expositores que se referirán a algunos temas más particulares de, de esta conexión entre la prudencia, la confianza y la esperanza. Muchas gracias a todos ustedes por su atención.